Entonces dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, dice, le dice a esta iglesia que ha dejado su primer amor, le dice, recuerda. Acuérdate, cuando tú verdaderamente, Cristo era todo para ti. Yo escuchaba el salmo que decía, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y en la tierra no deseo nada más que a ti. Una cosa le he mandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida y contemplar la hermosura de su rostro y estar con él e inquirir en su santo templo. ¿Te acuerdas? Aquellas personas que están quizás en la fase intermedia, poquito a poquito, así, dejando, ya le han dicho, no soy tan fanático, no te dediques tanto a Dios. Yo le digo lo que dice el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Dale su lugar al Señor. Cristianismo no es una religión. Cristianismo no solamente venir a reuniones. Cristianismo es una comunión personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo por medio de su palabra. La oración, la palabra y la presencia del Señor. Bien, vamos a saltarnos la iglesia y vamos a la iglesia de Tiatira, que también Dios la reprende. Y vamos a ver por qué causa la llama al arrepentimiento. Capítulo 2, versículo 18, después de la Pérgamo, también los que quieran ver que también la iglesia de Pérgamo es llamada al arrepentimiento. Tiatira dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, verso 18, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y cómo tus obras y tu servicio y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Qué bonita iglesia, ¿verdad? Siempre estaban creciendo en la gracia y en la obra del Señor. Verso 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. ¿Que toleras qué? Que esa mujer, Jezabel, que seduce, que se dice profetiza, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Probablemente la fornicación que está hablando aquí es una fornicación de tipo espiritual. Es quizás un paso más allá de dejar el primer amor. Es algo más grave. Aquí se usa la palabra porneia, que es una palabra que se usa principalmente para hablar del adulterio espiritual. ¿Ya? Está hablando aquí fornicación, está hablando de ídolos. ¿Ya? A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Seguramente en la iglesia le estaban enseñando que realmente los ídolos no eran nada, que podían comer cosas sacrificadas a los ídolos y podían tener algo en el lugar del Señor. No sé qué doctrina sería rara, pero había una mujer de Isabel que estaba enseñando algo malo en la iglesia. Y entonces dice, enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Probablemente algunos de ellos habían caído en impureza sexual. La impureza sexual es la consecuencia de dejar el primer amor de Dios y preocuparme por las cosas más importantes, por las cosas de este mundo, mi trabajo, mis amigos, etc. Y no entendemos que esa cosa la da Dios a sus hijos. En vano, dice, trabajan los edificadores si Jehová Dios no edificare la casa. Y entonces esas personas comienzan a dejar al Señor, poco a poco, lo van dejando de lado. Por los quehaceres simples de una casa. Cristo que nos regaló en segundo lugar y su servicio y todo. Entonces, como el corazón humano no puede estar sin llenar su corazón, entonces tratan de llenar su corazón con ídolos. Puede ser una persona ese ídolo, que me aparta de Dios. A veces puede llegar a ser hasta la propia esposa, puede ser los hijos, puede ser el trabajo, puede ser algunas
diversiones, algunos hobbies, que yo comienzo a llenar mi vida, porque el corazón del ser humano tiene un vacío, pero ese vacío solamente lo llena Jesucristo. Él es la satisfacción para él. Por eso que el Señor dice: el que bebiere del agua de este mundo volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y será en su interior una fuente que salta a la vida eterna. ¿Qué pasa cuando yo dejo mi primer amor? Siento necesidad de llenar mi vida con algo. Y entonces empiezo a recurrir a varias cosas. Y yo puedo caer en una inmoralidad sexual fácilmente, puedo caer en la pornografía, puedo caer en muchas cosas, ¿ya? Pero el origen de todo es la fornicación espiritual. Y yo creo definitivamente que este versículo, esta porción se refiere a eso. Es como un paso más profundo, ¿ya? En la iglesia anterior, la iglesia de Pérgamo, Dios la llama al arrepentimiento porque tiene ya una falsa doctrina. Y estaban enseñándole la doctrina de que Balaam, que Balac le enseñó. ¿Ya? El rey Balac, cuando mandó a Balaam a maldecir al pueblo de Dios, y cuando el pueblo de Dios no pudo ser maldecido, entonces le dice, vienen las mujeres de Moab y le dicen a los de Israel, le dice: chiquillos, los invitamos a nuestra fiesta. Y venían bien bonitas ellas, muy bañaditas y perfumadas, con vestidos muy atractivos. Vengan, le decía la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac, que enseñó a Balaam a poner tropiezos. Y entonces ellos dijo: bueno, no nos maldijeron, vamos y total, para que mostremos nuestra amistad. Y se metieron con ellas, y se metieron con sus ídolos, y cayeron en una fornicación real, que es una perversión sexual. Todo lo que atenta contra la santidad del matrimonio es fornicación también. Pero vuelvo e insisto, que la fornicación que habla aquí probablemente sea solamente la fornicación espiritual. Ya esa mujer, y esa ver que seduce y dice a mis siervos, y profetiza, dice, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, tener algo en el lugar del Señor. El versículo siguiente dice: le he dado tiempo, ¿para qué? Bendito sea el Señor, que no nos destruye inmediatamente. Nos da un tiempo. Deja eso que te quita tu tiempo del Señor. Déjate de excusas baratas. Déjate de vender lo santo por las cosas profanas de este mundo. Dedícate a tus iglesias, a tus hermanos. Dedícate a Cristo en forma principal. Y dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero, dice, no quiere cambiar de mente. Sigue pensando que las cosas del mundo son más importantes que las cosas de Dios. Y se sigue metiendo y enredando. Y después ya no es un hermano, sino que es una visita. Y después dice: ¿dónde está el hermano visita? Oh, fíjate que se fue al mundo, lo agarró la secretaria. ¿Qué secretaria? Ya había dejado su primer amor. Ya estaba llenando su corazón de las cosas de este mundo. Y entonces él había caído en esto. Y entonces el Señor nos deja. El Señor no nos inmediatamente. Lo que sí pensemos, que cuando nosotros hagamos pecado y no nos pasa nada, no es porque el Señor se olvidó y que nos perdonó. No. No hay plazo que no se cumpla. No hay deuda que no se pague. Pero el Señor se queda ahí. Dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse de su fornicación, de reemplazar al Señor. Y probablemente de caer en una impureza y en una inmoralidad sexual que lo tiene prisionero. Y aquí dice: yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. En otras palabras, Dios dice: el juicio comienza. ¿Dónde comienza el juicio, hermanos? Aquí. Si alguien osa decir que es creyente y está en un cosa, Dios va a venir luego un juicio sobre esa persona. Pero antes de dar el juicio, el su bendito dice: yo le doy tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere.
Ahora, si no es creyente, Dios lo deja que viva feliz como una lombriz. Como una lombriz, porque la lombriz ni ojos tiene. Se deleita en su barro. Pero cuando venga el día del juicio, acarrearán perdición eterna. Porque no se arrepintieron de su pecado y no recibieron a Cristo para el perdón de su pecado y para tener la salvación. Pero si es un creyente, está bajo juicio, porque el juicio comienza en la casa de Dios. Y dice, y lo arrojaré en cama, y a los que adulteren con ella, dice, no, con ella adulteran, dice, sí, es condicional, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que Dios espera, da un tiempo, y si hay arrepentimiento, si yo dejo mi pecado, la maldición de Dios se retira. Y viene la nube de bendición y protección a mi vida, a mis seres queridos, a mi hogar, a mi familia. Me libra de muchas condiciones y muchas consecuencias malas del pecado que Dios me quiere evitar. Y leo el versículo 23 nuevamente, dice, y a sus hijos heriré de muerte. Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y yo daré a cada uno, ¿cómo? Según lo que tú haces, según sus obras. Bueno, ya hemos visto así rápidamente dos razones por las cuales el Señor llama al arrepentimiento. Primeramente, no dejemos al Señor en segundo lugar. Volvamos al primer amor. El cristianismo no es una religiosidad, es una comunión íntima, personal con el Señor Jesucristo. Es una comunión viva, donde nosotros practicamos el Señor en la casa, cantamos bajo la ducha, alabamos al Señor, aunque sea con voz de tarro, ¿verdad? No como el quinteto que teníamos hoy día, ¿verdad? Pero sí, de corazón, con espíritu, delante del Señor. Vamos rápidamente al capítulo 3 y vamos a ver el llamamiento al arrepentimiento de la iglesia de Sardis. Capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su diestra, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿A quién le está hablando acá el Señor? A personas en la iglesia que tienen nombre que viven. Muy entusiastas, pero están ¿cómo están? Muertos. Es decir, son esas queridísimas personas que Dios ama. Hoy día conversaba con un hermano y me hablaba de su mamá. Y me dice, mi mamá ha tenido muchas bonitas experiencias con Dios. Y ella está convencida de todo que esto es verdad. Pero le falta la experiencia del arrepentimiento, la conversión del Espíritu Santo de Dios que obra en su vida. Ahora, claro, yo le decía, escucha, hay que ayudarla, que vaya, que escuche la palabra, para que Dios la toque y tenga una conversión, y tenga un arrepentimiento en su vida, un cambio. Y entonces ella pueda venir al Señor. Pero hay muchas personas en las iglesias que son fanáticos por las reuniones, les encantan las predicaciones, suspiran a veces, ay, qué bonito el mercado, ay, viene una visita, ay, qué bonito, no me la pierdo. Pero siguen con su pecado, y siguen con su pecado, y no, nada. A estas personas que Dios ama tanto, que están en el seno de la iglesia, le dice, cuidado porque tú tienes el nombrecito de que vives, pero están muertos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene el nombre de que vives y estás muerto. Ahora, siempre yo he dicho, ¿qué pasa con una persona cuando no muestra arrepentimiento? Que sigue con su pecado y sigue su pecado. ¿Qué es lo que hacemos con esa persona? Dile que por favor venga a la iglesia, porque Jesús la ama mucho. Y si está en contexto con la bendita palabra de Dios, un día esa persona puede ser tocada. La palabra de Dios no es para información. La palabra de Dios es para transformación, es para formación. La palabra de Dios tiene que ser revelada. Y la revelación es cuando la palabra de Dios cambia nuestra vida. Nos lleva al arrepentimiento. Y
y acercarnos y a depender de Jesús, del Señor Jesús. No ser perfecto porque nadie es perfecto y seguirnos arrepintiendo para parecernos cada día más a Cristo. No practicar el pecado. Y cuando caemos, vamos al Señor. Dice, tú estás muerto. Ahora, Dios a estas personas les dice, qué placer ha sido para mí haberos cobijado tanto tiempo bajo mi techo. Qué bendición más bendita han tenido ustedes de escuchar mi palabra, quizás por años. Pero yo les voy a dar un consejo. Así que no piensen lo que les voy a decir yo. Así que les voy a dar el consejo del Señor Jesucristo. Es este. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Va a llegar un momento que tu pecado va a decir, yo soy más poderoso que ti, te vas a quedar conmigo. Y tú vas a decir, voy a tirar la esponja, ya no voy más a la iglesia. El Señor dice, no, porque mi palabra es poder, mis palabras son espíritu, son vida. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué cosas están para morir? Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Claro, ¿cómo va a ser perfecta si la persona está en pecado? No necesariamente un gran pecado, pero cualquier persona que no está en Cristo tiene sus pecados y los practica y no quiere arrepentirse. Entonces dice, yo no he hallado tus obras perfectas porque tú no estás en Cristo. La Biblia dice que Cristo es nuestra justificación, es nuestra santificación. Y cuando tenemos a Cristo, nuestras obras son perfectas porque Cristo es perfecto. Y nosotros comenzamos arrepentidos cada día, acercarnos y a parecernos más al Señor Jesucristo. Tus obras no son perfectas mientras no seas lavado por la sangre preciosa de Cristo. Y tú no puedes ser lavado por la sangre preciosa de Cristo si no dejas tu pecado y no vienes al arrepentimiento. Estoy predicando exactamente el mensaje para dejar vacías las iglesias. Pero bienaventurados los hombres que escuchan a Dios, proceden al arrepentimiento y se acercan a Él. Afirma las cosas que están para morir, porque no ha hallado buenas tus obras delante de Dios. Consejos. Dice versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Cuántas veces Dios nos habla con amor? Y nos dice lo que le dijo a la iglesia de Tiatira: arrepiéntete. Yo te doy tiempo para que te arrepientas. Pero si tú no te arrepientas, te irá mal. Tendrás las consecuencias de tu pecado. Si eres un creyente, vas a ser duramente juzgado. Y cuando vuelvas, vas a volver con las consecuencias de tu pecado.